Nos acompaña la doctora Stephanie Godínez y a quien damos la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo está, doctorita? Buen día. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Además, a nuestros amigos quienes estén interesados en el tema, por si acaso se va a realizar el primer congreso de sexualidades, además de temas de género. Así que ustedes van a poder participar también. Hay una convocatoria desde ADESPROC para que ustedes puedan ser becados. El congreso se va a realizar en La Paz, pero hay una cantidad de becas para quienes estén fuera de la ciudad, para que puedan llegar, puedan tener absolutamente todo, es decir, pues seguramente pasajes, vivienda, vamos a conocer esos detalles también, y poder ser parte también de este primer congreso y aperturarnos un poquito más con esta temática. Tenemos un material para todos ustedes. Es realmente importante también poder conocer la terminología adecuada para poder hablar siempre con lógica y con criterio cuando hablamos de tema de transexualidades. Así que tenemos un material para todos ustedes, revisamos y después continuamos con el desarrollo de este tema. Veamos. Se define como la convicción y sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. Se trata de aquella persona que no se identifica con su propio cuerpo y desea cambiar su identidad por la del otro género, adaptando su vida y esperando ser aceptada por el sexo al que desea pertenecer. Este grupo de personas se caracteriza por encontrar su identidad sexual en conflicto con el sexo biológico y genético, es decir, el sexo obtenido al nacer. Estas personas tienen el deseo de modificar sus características sexuales de tipo genital y físico, conocido como proceso de transición o proceso transexualizador. Este se basa en adaptar su cuerpo mediante una terapia hormonal que suele finalizar con la comúnmente denominada operación de cambio de sexo. Aunque en su mayoría las personas transexuales se identifican con el sexo opuesto desde la niñez o la adolescencia, llamado transexualismo primario, también existe el caso de desarrollar este deseo en la edad adulta, lo que se conoce como transexualismo secundario. Transgénero. Se refiere a aquellas personas que se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto, pero todavía no se han sometido a una reasignación de sexo. No obstante, no todas las personas transgénero se someterán a dicho cambio de sexo. Del mismo modo, su orientación sexual es indiferente del sexo al que desean pertenecer o se sienten parte. Travesti. El travestismo se trata del comportamiento e identidad transgénero en la que una persona, ya sea hombre o mujer, expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto. Acto conocido como cross-dressing. Aunque íntimamente asociado a la transexualidad, el travestismo no siempre implica o puede implicar un deseo de pertenencia al sexo opuesto, sino que simplemente puede ser un modo de diversión y a veces erotismo. Bien, ustedes ya conocen su programa, doctora Villayala, siempre en el marco del respeto, de la educación y de la información, pues es que vamos tocando también estos temas, porque absolutamente todos requerimos de aprender. Cuando se trata de salud, todos padecemos absolutamente lo mismo en algún momento de nuestras vidas, lo decíamos, pero es importante poder conocer a otro tipo de personas, aceptarnos también, no tolerarnos, sino aceptarnos, para que de esta manera pues absolutamente todos podamos vivir en paz. Y para ello es importante y es necesario aprender, conocer, y no juzgar ni criticar de manera directa sin poder tener primero esa opción de saber cuáles son sus vivencias, cuáles son los requerimientos que tienen muchas veces y que están relacionados a salud. Hablamos acerca de hormonas y transexualidad. Hemos intentado, doctora, hacer una diferenciación entre transexualidad, transgénero y travesti. ¿Estábamos bien? ¿Hay algo que debamos aclarar tal vez? Sí, yo creo que para esta temática hay que empezar desde lo básico, ¿no? Fijar ciertos conceptos. ¿Ya? Lo que hacían muy bien en la nota previa, ¿no? Que es el sexo asignado al nacer o el sexo biológico, con que está marcado por, en el momento en el que uno nace, por los genitales que presenta y por los caracteres genéticos, ¿no? Los cromosomas X y o XX. Después hay que fijar el concepto género. ¿Qué es género? El género es un constructo social, ¿no? Que, bueno, como dice la palabra, se va construyendo en determinadas culturas de una manera diferente. Lo que nos lleva a que, por ejemplo, si es niño, hay que vestirlo de azul y a la niña hay que vestirla de rosa, ¿no? Y se va construyendo ahí el género. Entonces, la identidad de género es la persona, donde se identifica,
¿no? Entonces uno puede tener una identidad de género cisgénero que corresponde y es equivalente al género biológico, al sexo asignado al nacer, ¿no? Una mujer, una persona que nace con genitales femeninos, que su identidad de género corresponde al género femenino, es una mujer cisgénero, ¿no? O un hombre cisgénero. Y el término trans es aquel que la identidad de genérica de la persona es contraria o no está adecuada, digamos, al sexo asignado al nacer, a los genitales. Entonces esas son las mujeres transgénero o los hombres transgénero. Y en la parte de trans hay esta división que hacían en la nota, transexual y transgénero. Los transexuales, la única diferencia es que ellos han tenido el proceso de reasignación de sexo, ¿no? Pero pertenecen a la misma línea de identidad género. Eso, y transvestismo, preferíamos usar el término transformismo, ¿no? Que es más para hacer, se utiliza más en un ámbito de incidencia cultural, por así decirlo, ¿no? Son hombres cisgénero que usan esta forma de vestirse de una manera femenina para ya sea un evento cultural, un evento de protesta, o hasta como lo decían, hasta para, digamos, algún tema de satisfacción en orden sexual, ¿no? Pero es mejor el término transformismo. El tema que desarrollamos hoy es hormonas y transexualidad. ¿Esto por qué? Pues en algún momento una persona transexual va a buscar ese cambio, de acuerdo a la nota que veíamos y a la parte previa de esta edición, pues va a buscar ese cambio de sexo. Es decir, pues nació mujer con genitales femeninos, pero se identifica con el género masculino. Eso es lo que hemos entendido en esta primera parte y seguramente va a buscar ese cambio, esta modificación que no solamente tiene en su mente y en su corazón, sino también en su cuerpo, doctora, o viceversa. Claro, la necesidad de las personas trans de sentirse acorde, los cambios físicos con su identidad genérica pesa mucho, ¿no? Y para el bienestar social, psicológico de esta persona, el encajar en esa línea, esas características fisiológicas del sexo con el que se identifica es lo más importante. ¿Tenemos avances, doctora, con relación a ello? Es decir, hay una ley que favorece a las personas, más que todo transexuales. ¿Por qué? Porque ya pueden tener su identidad, su documento de identidad con el género y el sexo que se identifican. Seguramente se necesita, por supuesto, de esa transición de cambio o de modificación física para que puedan tener ese carnet de identidad, pero hoy en día ya tenemos avances con relación a este tema. Para llegar a ese cambio, ¿qué es lo que se requiere? Desde una persona que nace, que ya sea varón o mujer, en el sexo asignado de nacimiento, pero que seguramente tiene esa otra identidad. ¿Cuáles son los procesos que vive y que se requieren también comprender desde la familia, desde los amigos y desde la sociedad en general? Bueno, todos tenemos un proceso en la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. Lo principal, nuestro principal núcleo es la familia, ¿no? Las personas trans necesitan un apoyo integral, como bien lo habías mencionado, el primer núcleo que es la familia, los amigos y tener la confianza suficiente como para, si tienen ese soporte emocional, poder también ellos buscar ayuda científica o académica para poder acceder a los servicios de salud y no hacer sus terapias de una manera autodidacta, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, seguramente muchos pues incluso lo hacen por temor al que dirán, por la falta de tema económico también, o en muchos otros casos pues no basta con toma hijo o hija, pues la cantidad de dinero que requieras para hacerte los cambios que necesites, sino el apoyo integral, es decir, la necesidad de acudir primero, me imagino, a un psicólogo con el apoyo de la familia. Claro, todas las personas necesitamos tener bien definido lo que queremos, lo que necesitamos. Ir al psicólogo no significa estar mal o enfermo, no, para nada. Es más bien una guía, ¿no?
es lo que tenemos que entender. Bueno, nuestra sociedad te dice, va al psicólogo porque está mal, ¿no? No, nos van a ayudar a entender nuestros procesos y a aceptarnos como somos. Entonces, sí, en una primera etapa es importante acudir a esto porque uno tiene que estar seguro de lo que quiere, de lo que es, y más que todo recibir apoyo para aceptarse. Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede? Nuestra sociedad nos dice, esto está bien o esto está mal, según la construcción de las culturas, ¿no? Y si te van diciendo todo el tiempo que lo que tú sientes o lo que tú eres está mal, entonces el trabajo para tú mismo aceptarte va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces por ese lado hay una guía. El apoyo familiar es sumamente importante. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas trans, o una buena parte de ellas, no tiene el apoyo familiar. Vemos casos de que más que todo las mujeres trans son echadas de sus casas en la adolescencia porque, bueno, su manera de expresar su identidad de género sale de todo constructo social permitido en nuestro entorno. Entonces tienen mucho rechazo de la familia. Al tener el rechazo de la familia, que es el núcleo principal, mucho menos van a querer acceder a buscar apoyo de una persona extraña, ¿no? Ahí va una falla. Y por otro lado, un sistema de salud que no está tomando o considerando a esta población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Se necesita todavía trabajar en una política de salud que pueda ayudar a estas personas a acceder a estos servicios de una manera gratuita y para tener todo este manejo integral que decíamos, ¿no? El cambio no solamente va a ser físico, doctora, es decir, por ejemplo, para una persona que ya tiene la decisión de realizar ese cambio, que tiene los medios o el apoyo, el cambio no solamente va a ser físico, sino también se requiere de un apoyo hormonal en tratamiento. Claro, para obtener los cambios deseados en una persona trans, hay que hacer una terapia ya sea feminizante o masculinizante, ¿no? Porque nuestros cuerpos se rigen o se van moldeando según las hormonas que vamos secretando. Entonces, una mujer trans, para lograr el físico acorde a su identidad genérica, debe recibir esta terapia, ¿no? Puede acceder a esta terapia. Igual, una persona trans masculina puede hacerlo de la misma manera, haciendo la terapia hormonal masculinizante. Y los manejos tienen que ser a su debido tiempo. Lastimosamente, o sea, lo mejor sería iniciar estos tratamientos antes de que hayan los cambios en la pubertad, porque se puede detener estos procesos hormonales y no hay tantos cambios marcados, digamos, en las mujeres trans, modificaciones óseas, el crecimiento de la manzana de Adán, o sea, todo lo que son las características masculinas se ven disminuidas notablemente si esta terapia se la inicia en la pubertad. Pero generalmente, ¿qué es lo que pasa? Estas terapias se las accede cuando ellos cumplen la mayoría de edad o cuando logran reunir el dinero suficiente para poder hacerlo, ¿no? Y entonces los cambios fisiológicos normales ya han hecho su efecto en el cuerpo y es un poco más difícil cambiarlos con la terapia hormonal, pero se puede.